Bienvenidos una vez más a Católico Conoce tu Fe. Hoy vamos a hablar de las relaciones entre fe y razón y del peligro, o sea, de lo que se entiende o se concibe por filosofía cristiana. Yo debo reconocer, y quiero estar en un punto intermedio, que la utilización del término filosofía cristiana no es el más apropiado, aunque San Juan Pablo II en Fides Ratio dirá que en sí mismo el término es legítimo. Pero bueno, en estas cuestiones me parece que no debe ser entendida fuera del contexto que se plantea en ese mismo párrafo en que comienza a hablar de la expresión filosofía cristiana y hacer una correcta comprensión ciñéndose al espíritu y a la intención que tiene el pontífice al, de alguna manera, permitir que se utilice ese término. O sea, no debemos pasar por alto todo el desarrollo que hace en esos varios párrafos acerca del tema. Es un tema complejo, reconozco que no es un tema fácil. Pero ¿por qué he decidido hacer este stream? Que en realidad no es un stream, ustedes lo van a estar viendo, o sea, van a pensar que está en vivo, pero en realidad esto está siendo grabado y está siendo transmitido en diferido. Así que nada, quiero aclarar eso de entrada para que, nada, para que lo tengan y bueno, sobre todo por la cuestión esta que hemos estado teniendo con el tema del audio. O sea, después de chequear todo, ustedes verán que tengo puesto unos cascos, como dicen los españoles, unos auriculares, justamente para chequear eso, ¿no? Que esté saliendo bien, que la entrada no esté haciendo interferencia, porque le damos mucha importancia sobre todo al audio, ¿sí? Que es me parece, lo fundamental. Dicho esto, lo que quiero también remarcar es por qué la necesidad de distinguir con claridad sea fe, razón, filosofía, de teología, eh, porque siguiendo el espíritu del Concilio Vaticano II, o sea, tenemos una misión encomendada sobre todos los católicos de este tiempo y es el diálogo con el mundo. Una de las particularidades de la fisonomía particular del último Concilio Universal es este cambio en el modo de abordar las cuestiones, la intencionalidad. Es cierto que los otros concilios no podemos decir que son solo anatematizaciones que se hacen a condenas, para que los que no entienden la palabra anatematización, condenas de errores, ¿sí? Porque también hubo grandes desarrollos riquísimos en cuanto a lo dogmático, a lo disciplinar, a lo litúrgico. Entonces no me parece justo que se plantee que la única característica de varios de los concilios sea la anatematización o la condena de errores. Pero sí es verdad que el último concilio, el Vaticano II, tuvo como nota distintiva algo, si se quiere, novedoso, que es esta intención de entrar en diálogo con el mundo. Por eso voy a comenzar leyendo la Gaudium et Spes, después en el tema de la Gaudium, que concretamente habla de esta legítima autonomía de las ciencias. Primero voy a tocar Fides et Ratio con estos párrafos donde se habla del término filosofía cristiana. Y esto intenta hacer un aporte, como ustedes saben, recientemente, bueno, el año pasado ya, pero no hace mucho, se estuvo dando un debate entre dos cristianos, uno católico, el profesor Dante Urbina, el otro metodista, el profesor Jonathan Ramos, que es profesor de filosofía. Él ya había tenido un debate con otro disertante acerca de esta cuestión de la filosofía cristiana, y lo que yo voy a decir, y esta es mi opinión, a mi humilde entender, yo coincido en muchos puntos con el profesor Ramos, que es necesaria la distinción y no confundir los planos, ¿sí? O sea, estoy como en el punto medio de entender por qué no es apropiado hablar de filosofía cristiana. En el sentido que él lo plantea y como él lo plantea, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, es verdad que San Juan Pablo II utiliza esa expresión, pero le da un contexto específico que no es fácil de dilucidar y que es necesario que lo hagamos para poder enriquecernos, lejos de debatir con opiniones contrarias. Aquí lo que siempre tratamos en el canal es buscar comprender, porque lo que queremos es la obtención del conocimiento
verdadero y sobre todo poder ayudar con nuestra humilde aporte a el crecimiento personal de la audiencia, de ustedes. Yo sé que es difícil y que podría ser más fácil ser o plantear un canal donde haya debate, donde hay conflicto, donde hay polémica, porque eso, debo reconocerlo, en esta plataforma, sobre todo, es lo que más genera viralización. Entonces, si uno lo que quiere es tener cantidad, o sea, basta con apelar a esos recursos para generar clickbait y para generar tráfico, para que el algoritmo te recomiende, para crecer cuantitativamente, pero aquí no desdeñamos, o sea, no es que no queremos no crecer numéricamente, porque cuando uno hace un contenido hace para que lo vean la cantidad posible que sea, pero eso no debe ser transformado en un fin en sí mismo. Queremos siempre tener claro que nosotros hacemos esto con el fin de que llegue a personas, pero que lo principal es que estas personas, o poder dejarle a estas personas algo que las enriquezca de veras para poder contribuir en su propia formación. Agradecemos sobre todo el disenso honesto, que yo creo que hay un disenso positivo que permite crecer, que nos plantea desafíos, que nos plantea en qué sentido también desafío. En decir, bueno, o sea, puedo estar equivocado. O sea, quiero, ante todo, buenos argumentos. Estén o no en coincidencia con mi propio parecer. O sea, si el otro tiene un argumento, ¿sí? Que es bueno, pero justo da la casualidad que no es con lo que yo coincido, y bueno, yo prefiero eso, ¿sí? Que me sorprenda. ¿Por qué? Porque parto del reconocimiento de mi falibilidad, de mis propios límites. Entonces, en este contexto está dicho este video, este vivo, perdón, este stream diferido. Y también quiero decir algo, necesitamos, más que ser un canal de contrainformación, o sea, yo lo había dicho la otra vez y me quedé pensando, ¿no? Los canales católicos con más audiencia o el canal católico con más audiencia podría ser, vemos objetivamente y con pesar lo decimos, lo vemos con una cierta tendencia a lo que nosotros hemos dado en llamar el pseudo tradicionalismo, ¿sí? O sea, posturas que coquetean al menos, no sé si en todo, coquetean con la ideología. Él tampoco pensó esto, hay que ser justos, ¿no? No es que el expert dijo intencionalmente, explícitamente, quiero hacer una ideología. No, nosotros le damos este corte porque vemos que muchas de las comprensiones o de las concepciones que el expert expresó públicamente no están en consonancia con la concepción o la exposición que hace el magisterio, la autoridad legítima de la Iglesia. Solo por eso decimos, sí, que coquetean con esta ideología que puede ser de alguna manera, para llamarla de alguna forma, ideología lefebrista o de los seguidores de Lefebvre. Ya no hace falta que aclare más, basta ver varios de mis videos para ver a qué me estoy refiriendo, pero lo quería decir. Más allá de hacer una contrainformación, o sea, de ir destapando o dando por ahí desde el humilde lugar que uno tiene herramientas a los que quieran verlas para no ser o caer en esta propaganda, en el sentido no de peyorativo, también descriptivo, ¿no? Que es la propaganda. La propaganda, y esto es interesante porque el padre Escurra tiene una charla muy bonita, si me acuerdo voy a dejarla en la descripción, sobre el tema de la propaganda, ¿no? Hay una propaganda buena y una propaganda mala, según lo que yo entendí. La propaganda, si tuviera una función de informar sobre el producto que se te quiere vender, eso está orientado a la razón y está dando de la descripción del producto para que vos decidas si querés o no comprarlo, que es lo que debería ser todo marketing, toda propaganda. Lamentablemente, lo que se entiende hoy por propaganda, ya desde hace mucho tiempo y en el marco de la globalización y de la sociedad de consumo, es una propaganda orientada a manipular, a persuadir. Una propaganda que no está orientada a los sentidos de la persona, a la razón de la persona, sino a los sentidos de la persona, para que sin darse cuenta esté siendo inducida a comprar el producto a pesar de que no sea bueno y aunque no lo necesite, porque el objetivo es vender.
El padre Escurra tiene una frase muy interesante que dice así, por ejemplo, hoy en día el lema para las compañías o esta mentalidad consumista es no vendemos productos, compramos compradores, ¿sí? O sea, hoy en día las empresas, si pueden verlo, se disputan compradores, compradores. Ya no es vender productos para subsistir o para crecer o para nada, para vivir como modo de vida legítimo. No, hoy se compra o se trata de tener cautivo eh, un comprador, ¿no? Eh, Fíjense un fenómeno que ustedes podrán ver, ¿no? Que te llamen a cualquier hora de cualquier lugar para ofrecértelo, cuando en realidad, digamos, ahí te está hablando que esa intromisión de la propaganda, porque justamente se da esta lógica que plantea el padre Escurra. Otra cosa interesante es eso, propagandistas en qué sentido. En el sentido ese de que te están queriendo vender para poder vender uno de los recursos, no es el único, es desprestigiar y desacreditar al adversario. En este caso se ha visto como muchos eh, youtubers católicos de mucha audiencia empezaron una campaña contra los apologistas protestantes. También he de decir que de ambos lados, no digo todos, no estoy hablando de nadie en particular, pero sí podemos ver estas tendencias, ¿sí? O sea, estamos hablando de actitudes, más allá de las personas que las lleven a cabo, lo que queremos centrarnos es en esta actitud propagandística. Bueno, la propaganda no es lo único que queremos combatir. O sea, como excusa de la propaganda también queremos empezar a difundir los textos del Concilio Vaticano II, la intencionalidad que el Espíritu Santo, a través de los sucesores de Pedro y de los apóstoles, ha intentado comunicarnos a nuestro tiempo, al tiempo de hoy, a la iglesia peregrina, pero a la iglesia actual, a la iglesia que vos y yo estamos llamados a defender y a testimoniar, sobre todo con nuestro proceso de conversión al Señor. Mirar a Jesús en cada cosa, en cada palabra, en cada gesto que voy a utilizar para con el prójimo, de la índole que sea protestante, sea ateo, sea agnóstico, hasta incluso sea anticatólico, anticristiano, y defienda cosas incluso que están mal y son aberraciones desde el mero punto de vista del orden natural. Entonces, siempre San Juan Pablo II ha insistido mucho en esto del ecumenismo, sobre todo en la importancia que ambos, cristianos, católicos y no católicos, pongamos como prioridad antes del diálogo ecuménico y durante el diálogo ecuménico un verdadero proceso de propia conversión de cara a Jesús, de cara a Dios. Y ahí recién podemos estar en condiciones, aún con nuestras fallas en el proceso, de poder llegar a un verdadero diálogo, a un verdadero ámbito en el que podamos escucharnos con el corazón, con la mente y sobre todo no perdamos de vista que el otro no es un enemigo. Solo en ese contexto y con la gracia del Espíritu Santo se podrá hacer un verdadero, se podrá gestar y dar un diálogo ecuménico real y no un proselitismo burdo y barato, ¿sí? Entonces, me parece importante también tocar este tema con documentos del magisterio y sobre todo con una constitución, la de Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, para seguir creciendo en estas plataformas, porque obviamente este contenido está dirigido para personas que habitualmente se forman, por así decirlo, a través de estos medios, de estos canales, tanto de apologética como de temáticas afines o parecidas. Dicho esto, voy a comenzar con la introducción de la Gaudium para que los que quieran y se dignen conocer un poquito más a través de este humilde servidor o de lo que él expone, lo que dice. Esta es una constitución pastoral, ¿no? Gaudium et Spes, y ya el subtítulo dice sobre qué, sobre la iglesia en el mundo actual. En el proemio del título es muy importante porque nos está dando a entender la intencionalidad principal del documento. Dice, unión íntima de la iglesia con la familia humana universal. ¿Sí? La iglesia es católica. Esto quiere decir que seguimos el mandato, id a todas las gentes. ¿Sí? Siempre, eso estará siempre vigente en la iglesia. Porque corremos siempre el peligro y tener la tentación de hacer una cristiandad
en sentido ideológico, ¿no? ¿Qué es una cristiandad en sentido ideológico? Una cristiandad que utiliza ese término, pero bajo ese término el contenido es ideológico, es hacer eh, un cristianismo sin tener en cuenta y apelar a la libertad interior de los seres humanos. Por eso el Concilio Vaticano II, en este documento tan pequeño, Dignitatis Humanae, ay, ahora no me acuerdo cómo se pronuncia bien, estos son los errores de los nervios, perdónenme si, pero en ese documento, Dignitatis Humanae, ahí está, en ese documento que habla sobre la libertad en sentido jurídico, la libertad religiosa, no en sentido teológico, habla de la inmunidad de coacción, ¿sí? Que a la persona no se le puede imponer la fe, ninguna fe, ni siquiera la católica. ¿Por qué? Porque Dios funciona así con nosotros. Dios respeta, lo que respeta a Dios siempre es nuestra libertad. Dios no violenta. Dios puede ser disruptivo. Dios puede utilizar muchos medios, pero siempre la gracia respeta la libertad. De hecho, la gracia al contrario, la alienta y la estimula a que sea más ella misma, más libre. Entonces, nosotros haciéndonos eco de eso tenemos que siempre respetar, y está muy bien la libertad religiosa en sentido jurídico, en el sentido de inmunidad de coacción, que ninguna persona puede ser obligada, persuadida, manipulada para hacerse católica o de otra religión, porque eso violenta y atenta directamente contra la dignidad que Dios mismo nos dio a nosotros como personas libres. Es muy difícil de entender, por más buena que sea la propuesta católica. Pues ya sé que es algo fecundo, que uno lo hace por amor, que realmente siente eso, pero tenemos que formarnos en el criterio que el magisterio nos enseña y nos propicia mediante sus documentos. Tenemos que meditarlo mucho, no solamente leerlo. ¿Por qué? Porque podemos con muy buena intención poder estar haciendo algo que es contrario a la voluntad de nuestro Señor. Por eso es importante volver, o por lo menos ir directo a los textos del Concilio Vaticano II. Aquí comienza diciendo la Gaudium et Spes: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. O sea, en eso nos sentimos, o sea, la compasión de cada discípulo del Señor, ¿no? O sea, nos conmueve los dolores, las aflicciones, las tristezas de todas las personas, no solo de los católicos, de todo el mundo. No nos es indiferente. Queremos tocar el dolor de la gente, porque son nuestros también. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. O sea, nada, acá no es que cambie una mirada respecto de lo que se llamó mundo, ¿no? En el sílabus o en la cuanta cura, cuando se entendía por ahí lo secular, ¿sí? Distinguir entre secularismo y el laicismo o sana laicidad. Entonces, cuando estos términos no se terminan de asimilar y distinguir con precisión, se puede incurrir en hermenéuticas que son peligrosas. Cuando se habla del antisílabus, que citan muchos, esto de Benedicto XVI, ¿no? Que no, mirá lo que dijo Benedicto, bueno, lo dijo Ratzinger en su momento en un libro que él escribió. Hay una parte cuando habla de la Gaudium que utiliza la expresión antisílabus. Hay que ver el contexto en que lo dijo. Se estaba refiriendo y haciendo un contrapunto con la visión de Harnack. Entonces, antisílabus no en cuanto a que hubo un cambio en el contenido, ¿no? O sea, todas las condenas que propició el sílabus a los errores modernos, no es que es un antisílabus la Gaudium et Spes en el sentido de que valida eso que se condenó. Bueno, eso lo condenó, yo ahora lo legitimo. No es esa la hermenéutica, es una hermenéutica equivocada y, por no decir, perdonen la palabra, berreta. No quiere decir eso, esa expresión antisílabus. Lo que quiere decir es eso, en el tono, en lo que intenta, ¿no? Ahora la Gaudium, a eso que se llama mundo o modernidad, la palabra moderno quiere decir actual, la Gaudium trata de entrar en diálogo, ¿sí? Y por eso aquí pone el acento, ¿no? En esta oración: nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Lo verdaderamente humano. Y sigue diciendo, para que podamos comprender mejor. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar
hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por eso se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia, ¿ven? De lo verdaderamente humano, ¿sí? Después voy a hablar del tema de la herida del pecado, las implicancias que tiene, las estructuras de pecado, pero eh, o sea, la imagen y semejanza, o sea, la imagen de Dios en su criatura, quedó oscurecida por el pecado, pero hay todavía vestigios de esa auténtica humanidad. Es lo que está queriendo poner, hacer énfasis el documento. Destinatarios de la palabra conciliar. Por eso el Concilio Vaticano II, tras haber profundizado, ¿ven? Tras haber profundizado, no cambiado, ¿sí? Profundizado en lo que no es alterable, o sea, no el depósito de la fe, en el misterio de la Iglesia. Ven que es un misterio, o sea, es un misterio inagotable a nuestro intelecto, aún ayudado con la luz de la fe. Se dirige ahora no solo a los hijos de la Iglesia Católica y a cuantos invocan a Cristo. Acá está el cambio, ¿ven? No solo, también a ellos, pero no solo, sino a todos los hombres con el deseo de anunciar a todos cómo entiende anunciar, no imponer, ¿sí? No imponer a través del dominio político, el Estado confesional católico, no. Anunciar. Cristo no pensó en un Estado, no vino a fundar eh, un poder político, ¿no? O sea, que supeditado a otro religioso que le dice qué hacer al Estado. A anunciar, a anunciar. A todos como entiende la presencia y la acción de la Iglesia en el mundo actual. Tiene pues ante sí la Iglesia al mundo, ¿ven? Ante sí, esto lo habla también Ratzinger en ese libro, ¿no? Se entiende por mundo en la palabra mundo, en este contexto, en este documento, algo que está frente a la Iglesia, que no es la Iglesia de Cristo, que no son los hombres, digamos, llamados por Cristo y que profesan a Cristo, sino mundo como esa realidad que está delante de la Iglesia. No dice si es buena, si es mala, todavía no dice nada. Si la Iglesia ante el mundo. Esto es la entera familia humana, ahí lo aclara, con el conjunto universal de las realidades entre las que ésta vive. ¿Sí? Está describiendo el mundo, teatro de la historia humana, con sus afanes, fracasos y victorias, el mundo que los cristianos creen fundado y conservado por el amor del Creador, esclavizado bajo la servidumbre del pecado, pero liberado por Cristo crucificado y resucitado. Roto el poder del demonio para que el mundo se transforme según el propósito divino y llegue a su consumación. Aquí se amplía el concepto de extra ecclesia nulla salus, ¿no? O sea, de algún modo misterioso, el Vaticano II y los mal llamados papas del posconcilio han ahondado mucho, desarrollado mucho y profundizado mucho en el misterio acerca de estas formas extraordinarias de salvación o formas solo por Dios conocidas, en donde la Iglesia, en cada misa que celebra, en la sangre de sus mártires, que profesan explícitamente a Cristo con su propia vida, no solamente de palabra y de doctrina en una conferencia, sino con todo su ser, de algún modo están contribuyendo de modo misterioso a la santificación de también aquellas personas que no forman parte, vamos a decirlo así, no forman parte, no integran formalmente, explícitamente la iglesia visible, la iglesia en su aspecto visible, ¿no? Porque la iglesia es una naturaleza visible, es una comunidad que tiene su aspecto visible, pero también es una realidad invisible, ¿sí? Ni una ni otra, las dos. O sea, la doctrina católica integra esto, ¿no? Pero porque, y también los cristianos, nosotros los bautizados, también sabemos que es un límite que nos pone ahí, porque la iglesia es un misterio, ¿no? El misterio de la iglesia, de Cristo. O sea, no puede ser totalmente agotada por nuestra comprensión humana. Por eso tenemos que dejarnos guiar por el magisterio y sobre todo confiar en las luces que nos dé el Espíritu Santo. Bueno, entonces aquí dice
bueno, al servicio del hombre, ¿no? Es destacar esto de la Constitución. En nuestros días el género humano, admirado de sus propios descubrimientos y de su propio poder, se formula con frecuencia preguntas angustiosas sobre la evolución presente del mundo, sobre el puesto y la misión del hombre en el universo, sobre el sentido de sus esfuerzos individuales y colectivos, sobre el destino último de las cosas y de la humanidad. El concilio, testigo y expositor de la fe de todo el pueblo de Dios, ya aquí el concilio da una vuelta de tuerca, no porque haya una ruptura con lo anterior, sino profundiza, ahonda, movido por el Espíritu Santo, y dice algo que ahora se está dando con Francisco, ¿no? El sínodo sobre la sinodalidad, el caminar juntos. En el video anterior habíamos hablado de esa carta que le manda el Papa Francisco al cardenal Mark Arnold Aulet, donde habla del tema del clericalismo y el tema del clericalismo y el tema este del santo pueblo fiel de Dios, ¿no? Aquí lo dice: el concilio testigo y expositor de la fe de todo el pueblo de Dios congregado por Cristo. O sea que los dones son dados a todo el pueblo de Dios, no solamente a la jerarquía, ¿sí? No puede dar prueba mayor, no puede dar prueba mayor de solidaridad, respeto y amor a toda la familia humana que la de dialogar con ella acerca de todos estos problemas, aclarárselos a la luz del Evangelio y poner a disposición del género humano y el poder salvador que la Iglesia, conducida por el Espíritu Santo, ha recibido de su fundador. Es la persona del hombre la que hay que salvar. ¿Ven? Es la persona del hombre. Sí, se usa la expresión salvar el alma, pero se entiende que no es excluyente, ¿no? Se entiende que es al hombre el que hay que salvar, la persona, es la persona del hombre la que hay que salvar. Es la sociedad humana la que hay que renovar, ¿ven? La sociedad humana. Es por consiguiente el hombre, pero el hombre todo entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad, quien será el objeto central de las explicaciones que van a seguir, ¿ven? Al proclamar el concilio la altísima vocación del hombre y la divina semilla que en éste se oculta, ofrece al género humano la sincera colaboración de la Iglesia para lograr la fraternidad universal. Bueno, ven, este es el don secundario del don de piedad, fraternidad universal, que responda a esa vocación. No impulsa a la Iglesia ambición terrena alguna. Solo desea una cosa: continuar bajo la guía del Espíritu, la obra misma de Cristo, quien vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servido. Está haciendo alusión a las palabras expresas de Cristo en el Evangelio. Yo vine a servir, no a ser servido. Yo no juzgo, ¿sí? Yo vengo a salvar lo que está perdido. O sea, vuelve a los orígenes. Siempre la Iglesia y el Espíritu actuando en la jerarquía, en el concilio, en todo concilio ecuménico, es volver a los orígenes, siempre, con impulso renovado y con un lenguaje que sea comprensible a los hombres y mujeres de este tiempo. Bueno, por acá dejamos esto y vamos a lo que nos aboca lo que dije de Fidesz Ratio. Compartir pantalla. Bueno, Fidesz Ratio, encíclica de 1998, es una carta encíclica a los obispos de la Iglesia Católica sobre las relaciones entre fe y razón. Ven acá, fíjense siempre a quién está dirigida en los documentos, ¿no? Eso también habla, no es que no lo podamos leer los laicos, pero bueno, evidentemente cuando dice esto supone una cierta formación filosófica y teológica que los sacerdotes ya, los presbíteros, los que están en el seminario para ser ordenados sacerdotes, ya tienen, ¿no? Entonces, también ahí es la diferencia del Papa, que dice específicamente a quién está dirigido. Bueno, nosotros vamos a ir al número, si mal no recuerdo, 75. Diferentes estados de la filosofía. Como se desprende de la historia de las relaciones entre fe y filosofía, señalada antes brevemente, se pueden distinguir diversas posiciones de la filosofía respecto a la fe cristiana. Una primera es la de la filosofía totalmente independiente de la revelación evangélica. Atentos con esto. Es la posición de la filosofía tal como se ha desarrollado históricamente en las épocas precedentes al nacimiento del Redentor.
Platón, Sócrates, Platón, Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Bueno, y después, en las regiones donde aún no se conoce en 1998, en Redentor Misio lo va a decir más explícitamente San Juan Pablo II, hay lugares donde no llegó el Evangelio, donde no conocen a Cristo. Pero ¿cómo? No los conocen. ¿Pero qué es conocer? ¿Verlo en la noticia? No, conocer en un sentido más profundo, ¿no? En esta situación, la filosofía manifiesta su legítima aspiración a ser un proyecto autónomo. Acá, en este contexto, una filosofía desarrollada históricamente antes de la revelación y lugares o personas donde todavía no hubo un contacto con el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Se manifiesta una aspiración, esta filosofía manifiesta, o sea, lo está reconociendo San Juan Pablo II, su legítima aspiración a ser un proyecto autónomo. Es legítimo. Que procede de acuerdo con sus propias leyes, sirviéndose de la sola fuerza de la razón, siendo consciente, dice, de la razón. Ahora, él nos dice, siendo consciente de los graves límites debidos a la debilidad congénita de la razón humana, a ustedes obispos, ¿no? Que dijo los obispos siendo ustedes conscientes, nosotros somos cristianos, siendo conscientes, ¿no? Con la luz de la fe y lo que estudiamos, todas las enseñanzas de Cristo, ¿no? La propia experiencia pastoral nuestra de los obispos, que o sea, se lo constatamos, esto que nos dice la revelación, después lo constatamos en la propia carne, en la de nuestros hermanos y en la nuestra, dice, siendo consciente de la grave límite debido a la debilidad congénita de la razón humana, esta aspiración ha de ser sostenida y reforzada. Les dice a los obispos, a nosotros también, pero en efecto, el empeño filosófico como búsqueda de la verdad en el ámbito natural permanece al menos implícitamente abierto a lo sobrenatural. ¿Sí? O sea, estos filósofos anteriores al Redentor y al nacimiento, la encarnación del Redentor, y ahora en los lugares donde todavía no se conoce su evangelio, que existen, ¿qué pasa? Nosotros, en efecto, el empeño como... O sea, le estoy diciendo a ustedes que esta filosofía, que goza de esa legítima aspiración autónoma, de algún modo tiene todas las aptitudes para estar abierto a lo sobrenatural. Para estar abierto a lo sobrenatural. Más aún, incluso cuando la misma reflexión teológica se sirve de conceptos y argumentos filosóficos, debe respetarse la exigencia de la correcta autonomía del pensamiento. Eso está diciendo el Papa. Y esto ahora está en consonancia con lo que venía explicando el profesor Ramos, la legítima autonomía, ¿no? Él lo decía, la autonomía relativa en cuanto a su objeto formal quo, ¿sí? La metodología empleada en la filosofía, sobre todo en el conocimiento de Dios, que es demostrado, que no parte del dato revelado, sino que a partir de la observación de la realidad, mediante la reflexión rigurosa, llega a la conclusión de Dios como causa del ente, de los existentes, de todo, de lo que llamamos la realidad, esa totalidad de existentes. En efecto, la argumentación, perdónenme porque si no, no puedo. Esperen, Ahí está. Se me cae la silla, ¿sí? Bueno, ahí estoy mejor, ¿no? Se me va cayendo. Bueno, espero que no se enojen con esto, que este es perfecto técnico mío de posición. ¿Qué estoy leyendo? A ver, quiero ver una cosa. Bueno, estamos acá, en este. Dice, más aún, incluso cuando, bueno, la misma razón, dice, en efecto, la argumentación elaborada siguiendo rigurosos criterios racionales es garantía para lograr resultados universalmente válidos. Se confirma también aquí el principio según el cual la gracia no destruye la naturaleza. Este principio es fundamental. La gracia no destruye la naturaleza. Para lograr resultados universalmente válidos. Aquí está la importancia de la distinción y esta legítima autonomía de la filosofía con respecto a la teología sobrenatural que parte del dato revelado.
¿Por qué es importante hacer esta distinción y no confundir? No solamente para no caer en eventuales errores, sino para la misión que tenemos nosotros del diálogo con los no cristianos, sobre todo en cuestiones que son estrictamente de orden natural, la dignidad de la persona humana, o sea, seas o no creyente, la garantía de que haya diálogo y de que nosotros podemos plantear resultados universalmente válidos es respetar esta sana autonomía, decir, bueno, mira, esta distinción sirve para decir, yo llegué a esto razonando mediante los propios criterios racionales de la sola luz de la razón natural. O sea, aquí no metí la Biblia, o sea, no me basé solamente en que Dios creó hombre y mujer. O sea, esto podés hacerlo, seas agnóstico o ateo. O sea, obviamente, o no agnóstico o ateo, ni siquiera. O sea, no siendo católico, ni cristiano no católico. O sea, esto es una cuestión estrictamente racional lo que te estoy planteando. No estoy hablando de mi fe, que vos tenés que aceptar la fe y también ser cristiano para poder aceptar a Cristo en tu corazón. No, estoy dándote argumentos que son anteriores incluso al cristianismo, o sea, este modo de razonar que llamamos filosofía, y esto es válido de modo universal. Entonces, en efecto, la argumentación elaborada siguiendo rigurosos criterios racionales, no de fe, es garantía, o sea, nos garantiza a nosotros el poder lograr resultados universalmente válidos. O sea, nos permite dialogar y defender ciertas posturas de orden natural, de derecho natural, para todas aquellas personas que son contrarias o no creen en Cristo, ¿sí? Se confirma también aquí el principio según el cual la gracia no destruye la naturaleza. O sea, ¿por qué lo va a decir esto? Ahora vamos a explicar un poquito. Sino que la perfecciona, el asentimiento de fe comprende el intelecto y la voluntad. No destruye, sino la perfección. No destruye, sino que perfecciona el libre arbitrio de cada creyente que acoge el dato revelado. ¿Ven? Acá lo está diciendo, cómo actúa la gracia o la fe. No destruye, sino que perfecciona, o sea, no anula, nada, sino que la eleva, pero al propio modo de la naturaleza del ser humano, ¿no? La teoría de la llamada filosofía separada, seguida por numerosos filósofos modernos, está muy lejos de esta correcta exigencia. Más que afirmar la justa autonomía del filosofar, no afirman eso, dicha filosofía reivindica una autosuficiencia, que diferente autonomía, del pensamiento que se demuestra claramente ilegítima. En efecto, rechazar las aportaciones de verdad que derivan de la revelación divina significa cerrar el paso a un conocimiento más profundo de la verdad, dañando la misma filosofía. Esto es muy importante, sin mezclar, sin confundir. Los datos aportados por la revelación también favorecen en su metodología específica, favorecen la investigación filosófica, la profundización o el conocimiento o la adquisición de verdades mediante esa metodología propia de la filosofía, ¿sí? Aquí es donde por ahí querían encasillar, no sé, esto me parece a mí, al profesor Ramos. Para mí él habla, y él lo dijo hasta el cansancio, él brega por una legítima autonomía de la filosofía, no una autosuficiencia. O sea, por lo que yo lo escuché y lo interpreté de forma clara, él ha dicho de forma clara, él no discute el tema de lo que la gracia hace. De hecho, siguiendo su propia procedencia confesional y sus propios planteamientos, o sea, él reconoce el influjo positivo de la gracia sobre la persona. Pero él no estaba hablando de eso, él estaba hablando de la autonomía relativa respecto a la metodología, o sea, al objeto formal quo, que no son lo mismo. Están relacionados, pero no son estrictamente lo mismo. Entonces, si nosotros logramos escucharnos, vamos a evitar esto, ¿no? Falsas acusaciones, entre otras cosas, ¿no? Una segunda posición de la filosofía es la que muchos designan con la expresión filosofía cristiana. Aquí está el tema. Dice, la denominación misma en sí misma es en sí misma legítima. ¿Sí? Ahí lo marco bien, dejo que decante. Pero no ha de ser mal interpretada. 2 puntos, dice San Juan Pablo II.
Con ella no se pretende aludir a una filosofía oficial de la Iglesia. ¿Está? Pienso, por ejemplo, en que creo, no es algo contrafáctico, pero no creo que Santo Tomás estuviera de acuerdo de cómo lo presentan muchos tomistas, ¿no? Al menos en la actitud, no lo representan bien. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen, bueno, solo Santo Tomás, ¿viste? Si no es Santo Tomás, no, es malo. Cuando el mismo Santo Tomás, o sea, dejando de lado todo ese prejuicio que pueden tener muchos que se dicen tomistas, se animó a estudiar otros autores que no vienen del palo cristiano. Perdón por decir del palo cristiano, pero bueno, quizá no es el término más correcto académicamente, pero bueno, me entienden. Entonces, hallar la verdad independientemente de quién la diga, no ser prejuiciosos con respecto a la dominen, ni tampoco a la falacia o argumentum ad verecundia, ¿no? La falacia de autoridad. Entonces, dice San Juan Pablo II, sigue diciendo, puesto que la fe como tal no es una filosofía. Lo deja claro aquí. ¿Sí? Lo deja claro. Si vos entendés el término filosofía cristiana como que estás confundiendo que la filosofía cristiana es algo que parte de los datos que da la revelación, o sea, de la fe, y no. Lo está diciendo, no es eso. Con este apelativo se quiere indicar más bien, ahora él va a aclarar a qué se refiere con la expresión filosofía cristiana. Aún bien, un modo de filosofar cristiano, una especulación filosófica concebida en unión vital con la fe. Pero atentos, no hace referencia simplemente, sí, pero no simplemente a eso, pues a una filosofía hecha por filósofos cristianos. Se refiere a eso San Juan Pablo II, pero no solamente, que en su investigación no han querido contradecir su fe. Se refiere a eso San Juan Pablo II, pero no solamente a eso. Está diciendo algo más. No solo a que es hecha por cristianos, no solo a que no quieren contradecir su fe estos cristianos que hacen filosofía, sino, dice, a esto. Hablando de filosofía cristiana, se pretende, vamos a hacerlo despacito. Hablando de filosofía cristiana, se pretende abarcar todos los progresos importantes del pensamiento filosófico que no se hubieran realizado sin la aportación directa o indirecta de la fe cristiana. ¿En qué sentido de la fe cristiana? ¿En el sentido de los datos de la revelación? ¿Sí? ¿En el sentido de los versículos bíblicos? No, en el sentido de esto que él dijo anteriormente, esa unión, esa unión vital con la fe. O sea, lo va a decir, ahora vamos a hablar de dos aspectos, el subjetivo y el objetivo. Los va a clarificar, los va a expresar con claridad para que nosotros entendamos, pero pausadamente, reflexivamente, este último, lo marco acá. Fíjense, comprensión de texto. Hoy soy profesor de lengua, gramática, de comprensión de texto. Va a aclarar después más abajo esto que dijo acá. ¿Sí? Lo va a explicitar aún más. Dos son, por tanto, los aspectos de la filosofía cristiana. Un objetivo. A ver, ¿cuál es el objetivo? Que consiste en la purificación de la razón por parte de la fe. ¿Está? La purificación de la razón de la persona. Después, cuando filosofe esa persona que ha sido purificada por la fe, por esa virtud teologal infusa, le va a dar mayor, digamos, aptitud, por decirlo así, porque la naturaleza por la fe es elevada, para que pueda, sin anular su modo natural de razonar, pueda hacer mejor su quehacer filosófico, ¿sí? Respetando la metodología propia del ámbito de la filosofía, el objeto formal quo, etc. ¿Sí? Y lo va a decir, como virtud teologal, ven que acá aclara en qué sentido está utilizando la palabra fe, como virtud teologal, la fe libera la razón de la presunción, que es una tentación.
La soberbia, la presunción, que yo me la sé toda, que esto, ¿no? El ser presumido, esto que se vio mucho, en no reconocer los límites, o sea, en valorarme más allá de lo que realmente puedo, ¿no? Tentación típica a la que los filósofos están fácilmente sometidos. Una característica, una tentación típica de los filósofos es creerse que se la saben todas, ¿sí? Que son infalibles. Entonces, por eso es una tentación típica de los filósofos. Se ven fácilmente sometidos a ellos. Ya San Pablo y los padres de la Iglesia, y más cercanos a nuestros días, filósofos como Pascal y Kierkegaard, la han estigmatizado, esta presunción. Con la humildad, ¿ven? El filósofo adquiere también el valor de afrontar algunas cuestiones que difícilmente podría resolver sin considerar los datos recibidos de la revelación. Ahora sí, considerar no quiere decir partir de ellos, ¿sí? Considerar, parece que sí está diciendo eso, pero no. Considerarlos. Yo sé que esto me vino de la revelación. Ahora, está acá, pero cuando estoy reflexionando, los tengo presentes, pero no es que estoy partiendo de ellos. O sea, en todo caso puedo, al modo filosófico, con la metodología propia de la filosofía, verificar ¿sí? Algunas cuestiones propias del ámbito de la filosofía, teniendo presente esto. A ver, un ejemplo que no es del todo acorde, pero que sí se podría, cuando se hacen, por ejemplo, las consultas interdisciplinarias. O sea, tener en cuenta algunos datos que vienen de otras disciplinas o de otras ciencias que no son propiamente mi ciencia, pero que me sirven para yo poder conocer el objeto propio de mi ciencia, el objeto propio de mi ciencia, con la metodología propia de mi ciencia. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, por eso digo que esto es complejo. Y está dirigido a obispos, se supone que son, que estudiaron 3 de mínimo de filosofía y 3 de teología. Para entender por qué no se puede ir de una a estas cuestiones, que hay que tener mínimas nociones de tanto de filosofía sistemática como de teología sistemática. Espero que esto se esté entendiendo para los que no son de la filosofía. Me gustaría que en comentarios, por ejemplo, también me hagan esta observación, si esto que estoy diciendo, los que escuchen este video, me están entendiendo. Bueno, entonces, con la humildad el filósofo adquiere, bueno, también, piénsese, por ejemplo, en los problemas del mal y del sufrimiento. Acá pone ejemplos concretos, ¿no? Donde el filósofo, filosofando con la metodología propia de la filosofía, teniendo presentes estos datos de la revelación, o presentes. Cuando, por ejemplo, trata el problema del mal, del sufrimiento, en la identidad personal de Dios y en la pregunta sobre el sentido de la vida, o más directamente en la pregunta metafísica radical. ¿Por qué existe algo? ¿Está? Bueno, espero que haya quedado claro esto. Además, está el aspecto objetivo. Ahora sí va de lleno al objetivo, que afecta a los contenidos. La revelación propone claramente algunas verdades que, aunque no siendo por naturaleza inaccesibles a la razón, lo reconoce aquí Santo Tomás también, no son inaccesibles. Que algunos solos pocos han llegado y no sin primero muchos errores, ensayo-error, no quiere decir que no puedan llegar. O sea, la razón, aún herida por el pecado, con mucho esfuerzo, no sin haber incurrido en muchos errores, en algún momento le sale y llega. En muletas, pero llega. Esta razón ofuscada, herida por el pecado, ¿no? Llega. Pocos, la de pocos, sí. Ahora, si es por naturaleza accesible a la razón, aunque la naturaleza esté herida, no destruida, pueden unos pocos llegar, después de mucho tiempo, ¿no? Sin muchos errores, pero no estamos diciendo lo contrario. ¿Por qué hacemos esa interpretación dialéctica? Porque no escuchamos al otro. Bueno, aquí me planto en la posición más del profesor Ramos, ¿no? Que tampoco es para mí, ¿no? Creo que no la refutó Urbina. Urbina piensa lo mismo también. Estaban diciendo, eh, tal vez no hubiera sido nunca descubierta por ella. Acá vamos a remarcar esto, ¿no? Comprensión de texto. Tal vez, dice San Juan Pablo II. No sabemos. Tal vez. No hubieran sido nunca descubiertas por ella.
Por esto, ¿no? Que decía Santo Tomás, que él distingue más, acá lo menciona de forma somera, pero bueno, está bien. Si se la hubiera dejado sola, ¿no? En este horizonte se sitúan cuestiones como el concepto de un Dios personal, libre y creador, que tanta importancia ha tenido para el desarrollo del pensamiento filosófico y en particular para la filosofía del ser. A este ámbito pertenece también la realidad del pecado, y como aparece a la luz de la fe, la cual ayuda a plantear filosóficamente, la cual ayuda a plantear filosóficamente, ¿ven? De modo adecuado el problema del mal. O sea, volvemos, en este planteamiento filosófico no es que parto del dato revelado, sino que ayuda a la persona a que la persona, en el ámbito propio y con la metodología propia de la filosofía, plantee adecuadamente el problema del mal. Punto. A la persona. No es que estoy mezclando las dos metodologías, las dos ciencias o los dos quehaceres o sea, de una y otra, ¿no? Incluso la concepción de la persona como ser espiritual es una originalidad peculiar de la fe. El anuncio cristiano de la dignidad, de la igualdad y de la libertad de los hombres ha influido ciertamente en la reflexión filosófica que los modernos han llevado a cabo. Se puede mencionar como más cercano a nosotros el descubrimiento de la importancia que tiene también para la filosofía el hecho histórico, centro de la revelación cristiana. No es casualidad que el hecho histórico haya llegado a ser eje de una filosofía de la historia, que se presenta como un nuevo capítulo en la búsqueda humana de la verdad. O sea, ha habido una contribución mutua entre el quehacer filosófico y el quehacer teológico que parte del dato revelado. O sea, había una contribución en cuanto a los sujetos que hacen una y otra ciencia. O sea, si bien no se mezclan en las metodologías, como comparten muchos de los contenidos, ambas formas de ciencia o ambas ciencias, es inevitable que no se tengan o no se de alguna manera contribuyan a cuestiones que las dos buscan por esos dos caminos, ¿no? Y eso, repito, es distinguir y no salirse de la distinción. Eso no es caer en una confusión de los planos. Eso no es caer. Es delgada la línea que me puede hacer caer en esa confusión, sí, eso lo admito. Es delgada la línea. De hecho, hay muchos buenos doctores de filosofía, de psicología que han mezclado. O sea, como decir, con tantos años de estudio, no sé qué, sí, porque no es fácil, no es un tema fácil. Entre los elementos objetivos de la filosofía, o también el otro extremo, de separarlas a tal punto de que, bueno, terminemos también nosotros sin darnos cuenta y corriendo en errores, ¿no? Que nos hacen caer en otros errores. Entre los elementos objetivos de la filosofía cristiana está también la necesidad de explorar el carácter racional de algunas verdades expresadas por la Sagrada Escritura, como la posibilidad de una vocación sobrenatural del hombre, la posibilidad. La revelación te dice, sí, hay una vocación sobrenatural del hombre, te dice todo, te informa sobre todo eso, ¿no? La revelación te lo informa y vos lo podés ir comprendiendo haciendo teología. Ahora, por eso aquí, sutil, ¿no? O sea, la posibilidad habla, ¿no? No, la posibilidad está. Dice, como la posibilidad de una vocación sobrenatural, o sea, no la descartamos del hombre, incluso el mismo pecado original. Son tareas que llevan a la razón a reconocer que lo verdadero racional, o sea, lo verdadero racional supera los estrechos confines dentro de los que ella tendería a encerrarse. Estos temas amplían estos temas amplían de hecho el ámbito de lo racional. Se podría llegar a descubrir. Y también o sea, lo verdadero racional, no es que es opuesto a lo verdadero por fe. Al especular sobre estos contenidos, los filósofos no se han convertido en teólogos. Ven, acá lo dice claro. No es que, no es que están haciendo teología, ya que no han buscado comprender e ilustrar la verdad de la fe a partir de la revelación. ¿Ven? No es que yo lo que yo estoy tratando de hacer es comprender esto, que yo ya acepté que es verdad, y ahora lo quiero comprender para seguir creyendo. No. ¿Y de dónde partí? Del dato revelado. No estoy haciendo teología. Yo no estoy buscando comprender
y exponer o ilustrar a los demás esto que yo ya acepté que es verdad, por fe, que está en el contenido está en el dato revelado. Estoy haciendo teología. Ya que no, bueno, han trabajado en su propio campo y con su propia metodología puramente racional, pero ampliando su investigación a nuevos ámbitos de la verdad. Se puede afirmar que sin este influjo estimulante de la palabra de Dios, ves un influjo estimulante, no quedas igual, incluso en todos tus quehaceres. Incluso te puedo decir más, incluso siendo médico, por ejemplo, en tu mismo quehacer médico o siendo psicólogo, no quedas igual. O sea, si bien no es que estás con tu paciente haciendo teología, tanto en terapia como en alguna especialidad de medicina, o sea, la fe, o sea, te transforma como persona, ¿no? De forma integral. Eso no quiere decir que te empiece a hacer mezclar todo y vos vayas a dar clases de medicina y termine dando catecismo, no. No en ese sentido. Porque te permite conocer la misma realidad de otra forma, de una forma mucho más profunda. La fe no te deja igual, la palabra de Dios tampoco, pero no te hace que confundas todo. O sea, es más, te da más luz y te hace distinguir bien cuáles son los planos y las metodologías propias, no solamente de la filosofía, sino de todas las ciencias. Este dato conserva toda su importancia, incluso en la constatación decepcionante del abandono de la ortodoxia cristiana por parte de no pocos pensadores de los últimos siglos. Otra posición significativa de la filosofía se da cuando la teología misma recurre a la filosofía. En realidad, la teología ha tenido siempre y continúa teniendo la necesidad de la aportación filosófica. ¿Ven? Tiene necesidad de la aportación filosófica. Siendo obra de la razón crítica a la luz de la fe, el trabajo teológico presupone y exige en toda su investigación una razón adecuada y formada conceptual y argumentativamente. Por eso se enseña primero a los seminaristas 3 de teología, de filosofía, mínimo. Por eso esto de, bueno, soy apologista. Bueno, yo creo que primero tenés que estudiar filosofía. ¿Querés ser un buen apologista? Estudiate filosofía. Estudia filosofía, pero bien, tranquilo, nadie te apura. Si vos querés hacer bien apología o apologética y querés ser, no, yo quiero pensar teológicamente, posta bien, hacer filosofía, copate, hacer filosofía. Además, la teología necesita de la filosofía como interlocutora para verificar la inteligibilidad y la verdad universal de sus aserciones. Acá está lo más posta de la encíclica, ¿no? O sea, esta unión, este complemento sin confundirse entre ambos saberes, ¿no? No es casual que los padres de la Iglesia y los teólogos medievales adoptaron filosofías no cristianas para dicha función. Santo Tomás con Aristóteles. Este hecho histórico indica el valor de la autonomía que la filosofía conserva también en este tercer estado, pero al mismo tiempo muestra transformaciones necesarias y profundas que debe afrontar. Precisamente por ser una aportación indispensable y noble, la filosofía ya desde la edad patrística fue llamada Anquila Theologiae. El título, acá, es importante también esta parte, no fue aplicado para indicar una sumisión servil o un papel puramente funcional de la filosofía en relación con la teología. No. Se utilizó más bien en el sentido con que Aristóteles llamaba a las ciencias experimentales como siervas de la filosofía primera. La expresión, hoy difícilmente utilizable debido a los principios de autonomía mencionados, ha servido a lo largo de la historia para indicar la necesidad de la relación entre las dos ciencias y la imposibilidad de su separación. Esta unión no es confusión, ¿sí? No es confusión. Esta total separación no es distinción. Esta total separación no es distinción. O sea, son los dos extremos erróneos en los que podemos caer todos con facilidad. Si el teólogo rechazase la ayuda de la filosofía, correría el riesgo de hacer filosofía sin darse cuenta y de encerrarse en estructuras de pensamiento poco adecuadas para la inteligencia de la fe.
Por su parte, si el filósofo excluye todo contacto con la teología, debería llegar por su propia cuenta a los contenidos de la fe cristiana, como ha ocurrido con algunos filósofos modernos. Esto, vuelvo a decir, no es que si yo me separo, necesariamente, bueno, me separo, pues nada, no confunda. No, separarte, te estás separando tanto que nada, que también te perdés de tener una buena aportación, incluso en tu quehacer propio filosófico. Tanto en un caso como en otro se perfila el peligro de la destrucción de los principios basilares de la autonomía de toda ciencia, que toda ciencia quiere justamente que sean garantizados. La posición de la filosofía, bueno, esto ya lo habla del magisterio, pero es importante lo que dice. La posición de la filosofía aquí considerada por las implicancias que comporta para la comprensión de la revelación está junto con la teología más directamente bajo la autoridad del magisterio y de su discernimiento, como he expuesto anteriormente. En efecto, de las verdades de la fe derivan determinadas exigencias que la filosofía debe respetar, ¿ven? Desde el momento en que entra en relación con la teología. Pero esto, acuérdense que se lo está dirigida especialmente a los obispos. Cuando le está escribiendo, está diciendo, bueno, quiero que los obispos lean esto, lo mediten, lo recen, y después ellos, como maestros, también tengan en cuenta todas estas directivas que yo doy como Santo Padre. ¿Sí? Entonces, con mucho amor, Papa. Hay documentos, por ejemplo, del magisterio actual que sí dice está dirigido a los hombres de buena voluntad. Bueno, a eso prestemos atención también cuando leemos un documento, ¿sí? Porque siempre el documento está dirigido a alguien. Puede ser a todos, pero el autor, cuando escribe, está pensando, o sea, sobre todo el Papa, a quién va dirigido, por qué y para qué. Prestemos atención a esas cosas. Para una correcta, al menos una hermenéutica honesta, de buena fe, cristiana. Bueno, yo dejo de compartir. Creo que no se me olvidó nada más. Ya llevamos 1 hora 1, pero yo sé que estoy con el tiempo. Yo quería compartir esto. A ver si llego. La 36, sí. 36. Bueno, aquí la Gaudium et Spes y el magisterio del Concilio Vaticano II plantea una justa autonomía de la realidad terrena. Y aquí de nuevo, o sea, fíjense que San Juan Pablo II con Fides de Ratio está en línea con lo que ha querido el último concilio. Muchos de nuestros contemporáneos parecen temer que por una excesivamente estrecha vinculación entre la actividad humana y la religión sufra trabas la autonomía del hombre, de la sociedad o de la ciencia. Acá también hubo estas cosas entre el laicismo, ¿no?, y la sana laicidad. Es como que el magisterio siempre tuvo que discernir la cuestión que se planteaban estas disputas, estas rupturas en el diálogo con la iglesia, con la sociedad civil. Y bueno, a partir de esto, fruto de un discernimiento y una profundización, el magisterio va exponiendo, ¿no?, y va aclarando las cosas que por ahí, las confusiones que llevan a estos malos entendidos e incluso a estas peleas, a estas divisiones. Dice, si por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía, dice el magisterio del Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes. Vamos, bravo. No es solo que la reclamen imperiosamente los hombres de nuestro tiempo, es que además responde a la voluntad del Creador esto. O sea, es voluntad de Dios esta sana autonomía. Él ha querido esta legítima autonomía. Pues por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de conciencia, verdad y bondad propias y de un propio orden regulado que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte. Toma mate. O sea, el magisterio católico sí está siendo clarísimo.
Por eso la investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe. Tiene esta tranquilidad el magisterio, como la tenía Santo Tomás. Si esto realmente es así y está conforme a la realidad, nunca puede ser contraria a la fe, porque ambas proceden de Dios, que creó el mundo. Porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. Más aún, quien con perseverancia y humildad se esfuerza por penetrar en los secretos de la realidad, está llevado, aún sin saberlo, como por la mano de Dios, quien sosteniendo todas las cosas, da a todas ellas el ser. Son a este respecto de deplorar ciertas actitudes que, por no comprender bien el sentido de la legítima autonomía de la ciencia, se han dado algunas veces entre los propios cristianos, ya no entre los enemigos de la iglesia, los masones, los secularistas, los laicistas, ¿no? Los pro revolución francesa, no, entre los propios cristianos. Actitudes que, seguidas de agrias polémicas, indujeron a muchos a establecer una posición entre la ciencia y la fe. Pero si autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le oculte la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el Creador desaparece. Por lo demás, cuantos crean en Dios, sea cual fuere su religión, escucharon siempre la manifestación de la voz. Dios en el lenguaje de la creación. Más aún, por el olvido de Dios, la propia criatura queda oscurecida. Y bueno, y acá podemos ver que esto sí, ya hemos dicho muy resumidamente, está en consonancia con el espíritu de las condenas que sí hizo el sílabus a los errores modernos, que planteaban esta especie de mirada racionalista extrema, donde no es el error opuesto, ¿no? Que nada, esta autosuficiencia, esta pretensión de autosuficiencia que se arroga el ideólogo, filósofo ideólogo, no solamente anticlericalista, sino incluso relativista en cuanto a la observación de la realidad. Bueno, ya está, terminé, dejo de compartir, me está empezando a hacer notar un poco de estática. Les quería agradecer a todos, acuérdense, para los que quieran recibir el curso de filosofía, escribirme a curso de filosofía matiaslescano@gmail.com o hacerlo a mi Telegram que figura en la descripción de este video. Es importante, no es porque me esté haciendo promoción, pero es importante que tengamos presente la necesidad de una auténtica formación en el pensamiento crítico, filosófico, para luego poder tener una mayor aptitud para el quehacer teológico o apologético. Es mi intención con este curso, así que todos los interesados escribirme y bueno, en cuanto todavía no tengo una fecha estipulada, pero en cuanto tenga una mayor cantidad de inscriptos, ya estaré dando la fecha y el posible horario. Para los que no puedan verlo, hacerlo de forma sincrónica, saben que puede, al quedar grabada la clase, la podrán ver cuando quieran en el dispositivo que quieran. Dicho esto, como les digo siempre, me encomiendo a su oración y a todos los que están rezando por mí, gracias de corazón. Sigan rezando por mí y yo por ustedes. Y como les digo siempre, Dios los bendiga. Gracias por estar y hasta otra vez.